placer estar aquí con ustedes compartiendo algunos conocimientos y algunas perspectivas psicológicas sobre este proceso de elección de parejas. Creo que este tema de la elección de parejas es un tema de mucha importancia en la actualidad, por dos razones. Por un lado, porque ciertamente cada vez es más difícil concretar los procesos de relación. En la clínica cotidiana y con frecuencia se observa una cantidad de casos, de situaciones clínicas que evidencian dificultades en los procesos de configuración de la pareja. Creo que eso se debe a una serie de factores que no se explican solo desde lo psicológico, sino también desde lo sociológico. ¿Por qué? Porque los tiempos que corren en la actualidad son los tiempos postmodernos, en los cuales el énfasis está fundamentalmente en el individuo, y eso hace mucho más difícil que las personas puedan intimar y compartir. En consecuencia, me parece un tema muy importante, ya que hay una serie de factores conscientes, preconscientes e inconscientes que determinan, sin lugar a dudas, el proceso de elección de la pareja. Por otro lado, me parece también importante hablar de este tema porque la psicología como ciencia, nuestra profesión, tiene cosas que decir y cosas que aportar sobre él. Hay diferentes áreas, diferentes enfoques, diferentes corrientes psicológicas que nos dan sus puntos de vista con respecto a qué sucede cuando elegimos a nuestras parejas. Entonces vamos a hacer un breve repaso sobre estos aspectos para ir dilucidando algunas reflexiones al respecto. Lo primero que hay que señalar, a modo de introducción, es la definición de la pareja en la actualidad. Y es que lo que hoy entendemos como por pareja, por consentimiento mutuo, es un constructo bastante reciente en los periodos históricos. ¿Por qué? Porque no siempre la pareja humana ha tenido el significado que tiene en la actualidad. Por ejemplo, al inicio de la era cristiana, en el mundo greco-romano, las personas se casaban para aprovechar la dote y dar ciudadanos a la patria. Esto en el periodo greco-romano, y en realidad casi en todos los periodos de la historia, desde los inicios de la civilización humana alrededor de 10.000 años a.C., con las civilizaciones sumerias y acadias, normalmente la pareja estaba determinada por factores más ligados a economía, a propiedad privada, a estatus y a cualquier cosa menos al amor o al afecto. De hecho, la concepción misma de pareja humana monogámica como tal, que es la que ha predominado a lo largo de nuestra historia, es una concepción que surge con el constructo de propiedad privada. Es decir, cuando surge por primera vez el constructo de decir esta es mi tierra, este es mi terreno, esta es mi casa, también surge decir esta es mi mujer, esta es mi esposa, este es mi marido. Y eso se puede leer en detalle en las obras de Engels y Marx, por ejemplo, que explican de muy buena forma todos estos planteamientos. Y luego, a lo largo de la historia ya en la era cristiana, pues generalmente la configuración de la pareja estaba determinada por aspectos económico-políticos. En la nobleza siempre la gente se casaba en función de a quién le convenía o con quién le convenía casarse, no en función de a quién amaba. De tal forma que era muy común y había una doble moral, puesto que la figura del amante o del consorte de la cortesana era de lo más cotidiano. De tal modo que se podía tener a su propia esposa, esposo, y luego era válido que las personas tuvieran diferentes relaciones extramaritales por amor, por placer, por deseo, por lo que fuera. ¿Por qué? Porque la gente no se casaba por amor, se casaba por conveniencia y por presión social. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Y realmente lo que hoy conocemos como pareja moderna, y esto lo establece Stephen Kuntz en su obra La historia del matrimonio, es producto ya de la Revolución Francesa, hasta el siglo XVIII. En otras palabras, podemos decir que del siglo XVII hacia atrás, la pareja humana no se configuraba por amor,
sino por otros intereses económicos o políticos, como ya hemos visto. Bien, veamos ahora unos pequeños aportes que nos da la psicología social con respecto a la elección de la pareja. La psicología social tiene 5 tradiciones en términos generales, y ya lo plantea Amalio Blanco Barca en su obra 5 tradiciones epistemológicas en psicología social. La tradición individualista, la tradición institucional, la tradición leviniana, la tradición grupal y la tradición histórica dialéctica. Normalmente en El Salvador seguimos más la tradición histórica dialéctica por las obras y los planteamientos de Ignacio Martín Baró, quien fue un gran psicólogo social que estuvo en la UCA muchos años. Pero desde la tradición individualista y desde la tradición grupal se estudia mucho el fenómeno en concreto de la atracción, y es donde ahí podemos rescatar algunos aportes. La atracción de Mayer se la define como la captación y seducción entre dos individuos, es decir, un fenómeno básicamente de seducción, de vinculación, un fenómeno de cercanía casi instintivo, inconsciente, que une a la gente. Es una fuerza que actúa entre dos personas y que trata de unirlas. Ahora bien, ¿qué motiva a esta atracción? Desde la psicología social, el factor más importante, más que el biológico, que evidentemente hay un factor biológico y psicológico a la base, y fisiológico, perdón, a la base, es la necesidad de pertenencia. Es decir, la atracción interpersonal en general va a estar determinada por la necesidad que tenemos los seres humanos de estar con otros, de compartir con otros. Y así se explican, por ejemplo, los procesos de amistad, los procesos de compañerismo, los procesos de afiliación en general y particularmente los de la construcción de la pareja. ¿Qué factores nutren la atracción desde la psicología social? Bueno, comenzando por aquellos que ayudan a iniciar la atracción, tenemos en un primer momento la proximidad. Hay una cantidad enorme de estudios que dicen de que las personas logran despertar atracción entre sí mismas entre más cercanas estén. Por eso es que es muy, pero muy frecuente que haya relaciones o que se establezcan relaciones entre parejas en los lugares de trabajo, en los colegios, en las universidades. ¿Por qué? Porque el estar cercano a alguien constantemente y frecuentemente hace que me vaya sintiendo atraída hacia esa persona. Hay varias explicaciones sobre ello. Una de estas explicaciones señala de que justamente porque como estoy cerca de alguien, de tanto que lo estoy viendo, de tanto que estoy compartiendo con él o con ella, pues evidentemente le voy conociendo mejor y le empiezo a ver características positivas, agradables, que quizás en otro momento hasta mal me caía. Y de hecho muchas parejas lo dicen, sí, es que yo cuando lo vi por primera vez, no me cayó mal. O sea, yo lo miraba bien clavado, lo miraba amargado, lo miraba en serio, lo miraba... Pero de tanto conocerse y de tanto compartir, es decir, de una situación de proximidad, surge una relación. Y luego una relación interpersonal hasta llegar a una relación de pareja. Luego la atracción física. Evidentemente hay elementos vinculados a la percepción del físico de las personas, que esto varía de cultura a cultura, varía de sociedad a sociedad, que también hace que las personas se sientan vinculadas. Ya vamos a mencionar algunas estadísticas sobre eso. Luego, la psicología social también habla de la semejanza contra complemento, es decir, que hay factores psicológicos que nos unen a aquel que consideramos como semejante a nosotros, es decir, que tienen características similares a las mías. Pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, pueden ser sociales, y hay diversidad de puntos de vista, o nos atrae a aquel que tiene características complementarias. ¿Por qué? Cuando nos atrae que tiene características complementarias, se debe a que a través de la interacción voy a nutrir mis carencias. En la medida en que la otra persona tenga cosas que yo no tengo, en esa medida yo voy a ser una persona más completa, más integral. Es así como se explica. Agradar a quienes nos agradan. En los últimos años se han hecho muchos estudios sobre eso, que muchas personas se sienten atraídas a otras cuando las personas nos corresponden por refuerzo social. Es
Es decir, en la medida en que otras personas nos apoyan, en la medida en que otras personas no nos juzgan, nos aceptan, nos tratan bien, nos halagan, etcétera, etcétera, en esa medida yo me voy sintiendo atraído hacia esa persona. ¿Por qué? Porque me halaga, porque me tira piropos, porque me trata bien, etcétera, etcétera. Y eso, evidentemente, nutre la relación. Gratificación de la relación. En la medida en que puedo procurarme placer con la persona. Placer de diversos tipos, no solamente erótico sexual. Placer interpersonal, placer lúdico, compartimos gustos, preferencias, a los dos nos gusta el deporte, nos gusta salir a correr, nos gusta andar en bicicleta, a los dos nos gusta el cine, nos gusta ver las películas de miedo, y ahí pasamos abrazando un chivo, es decir, lo que sea, pero genera algún nivel de gratificación en la interacción, y eso también es un factor de atracción. José Cáceres Carrasco, quien es catedrático de la Universidad de Deusto y de la Universidad de Navarra, un profesor de la de Pareja en doctorado, ha hecho un estudio en población bajo Navarra en donde se señalan los aspectos físicos de la atracción. Fíjense las diferencias en porcentajes en el hombre y en la mujer. La cara le importa más a la mujer que al hombre. El pelo le importa más a la mujer también que al hombre. Los ojos le importan más a los hombres, ya como factor de atracción. Los genitales, interesante, para decir que tanto le atrae hay que verlo, ¿verdad? Si no, difícil. A la mujer, constitución corporal, es el tipo de cuerpo. Al hombre, bueno, pecho solo aparecen datos de atracción como para la mujer, estatura y gente que no sabe el contexto. Hay una cosa importante, estos datos son datos de población vasco-navarra, es decir, española, y ni siquiera española en general. Hay que tomar en cuenta las diferencias culturales. Probablemente si esta investigación se hiciera en Estados Unidos, en Latinoamérica o en concreto en El Salvador, los aspectos físicos habrían variantes, ¿no? Por lo que yo he observado y he escuchado en los jóvenes, en las diversas cátedras o en pacientes también y en personas en general, yo creo que la constitución corporal tiene más peso en un contexto salvadoreño, por ejemplo. Me parece que aquí es un poco bajo, pero esa es mi impresión. Luego, lo del pelo también, yo he escuchado que tengo la impresión que en un contexto salvadoreño se importa más. En un contexto como aquel, para empezar el clima. El clima pues, casi siempre está frío, llueve, entonces como que plancharse el pelo o andarlo muy limpiecito todo lo demás no tiene razón. De hecho, cuando nos visita, cuando he invitado a profesores a que vengan a El Salvador de Deusto, suelen decir eso, de que aquí ven que la gente siempre anda a las mujeres, sobre todo bien planchaditas. Entonces dicen eso, en España, pues sí, en concreto en el norte no tiene sentido, puesto que el clima frisa, entonces no es lo que se va a hacer. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos culturales, pero nos da un breve indicador de profundidad. Factores de atracción en general, siempre en el estudio de Cáceres Carrasco, aspectos de preferencias en hombres y mujeres, y van por orden de importancia. A los hombres la personalidad interesante, en la mujer bondad y comprensión. Habría que ver si esto es de verdad así. Yo creo que aquí hay un factor de desigualdad social, porque que al hombre lo que más le interesa, la personalidad interesante, habría que ver la población, habría que ver las edades, habría que tomar en cuenta una serie de factores, pero bueno. Luego, bondad y comprensión, a las mujeres la inteligencia. Como tercer aspecto, los hombres la inteligencia, luego personalidad interesante, los hombres, cuarto elemento, actividad artística, buen amo de casa, salud, atractivo físico. En los hombres aparece hasta en un sexto lugar el atractivo físico. Yo creería que en El Salvador eso no es necesariamente así. Aunque eso también va a estar muy determinado por la etapa del ciclo vital. Eso es importante. Este estudio se hizo con personas adultas intermedias, es decir, personas mayores de 30 años. Si se hubiera hecho con adolescentes o adultez temprana, no hubieran sido así los resultados, sin lugar a dudas. Le preguntamos a una persona de 17 años qué es lo que más le atrae de un hombre o de una mujer, difícilmente va a decir personalidad interesante, ¿no? Entonces, estos son algunos datos que nos dicen más o menos por dónde anda este fenómeno de la atracción.
En Estados Unidos también se hizo en algún momento una pregunta a nivel nacional con una población de casi 20.000 personas, un macro estudio que hizo la Fox News, y preguntaba, trate de ser honesto como sea posible, ¿se siente más atraído por los cuerpos de las personas o por sus cerebros? Los hombres, evidentemente el cuerpo, casi un 60%. El cerebro, pues, un 3% más o menos. Las mujeres, los cuerpos a un 20 y algo, y el cerebro a un 40 y tanto. ¿Creen ustedes que eso es así? En general, que a las mujeres les importa más el cerebro, le atrae más el cerebro del hombre que el cuerpo. Bueno, hay que ver. Pero esos son los porcentajes que señala ese estudio en los Estados Unidos. Bueno, dejamos la psicología social y ahora nos vamos a la psicología del desarrollo. Aquí hay que tomar en cuenta, para ver los aportes en este fenómeno de la elección de la pareja, hay que tomar en cuenta las etapas del ciclo vital. ¿Por qué? Porque las etapas del ciclo vital determinan el sustrato psicológico de relevancia en un momento determinado de la vida. La adolescencia es un periodo que en términos generales lo vamos a establecer de 12 a 20 años. La adultez temprana o juventud de 20 a 30 y la adultez intermedia de 30 a 45 años. De 45 a 60 ya sería adultez tardía y después de 60 años ya sería vejez. Entonces, los fenómenos de elección de pareja y de atracción están condicionados por la etapa del ciclo vital en la cual nos encontramos. En la adolescencia, pues sí, la adolescencia que se caracteriza, según Erik Erikson, por esa difusión de roles frente a identidad, los procesos de elección de pareja y de elección de cualquier cosa van a ser difusos. ¿Por qué? Porque la etapa del ciclo vital es difusa. Lo más irracional que se puede esperar de un o de un adolescente es pedirle madurez, puesto que psicológicamente no está en un periodo de madurez. De hecho, la adolescencia, la palabra adolescencia significa crecer hacia la madurez. O sea, hacia, es decir, hacia donde no está, hacia donde no llega. Eso significa adolescencia, que procede del latín adolescere, que significa crecer hacia la madurez. En consecuencia, como no es maduro ni madura, sino que está en ese proceso, pues sí, hay difusión de roles. No sabe lo que quiere, y de ahí Erik Erikson justamente habla de difusión de identidad y habla de la difusión de perspectiva temporal, habla de la elección de identidad negativa, problemas de intimidad, etc. Pues bien, la elección de pareja, entonces, en la adolescencia va a estar determinada por un lado, presión de grupo, y cada vez más. Y esto lo puedo ver con los adolescentes que trabajan en la clínica. ¿Por qué? Porque a muy tempranas edades, en la actualidad, se les empuja a los jóvenes, a los y las adolescentes a que tengan pareja. Si las personas y los jóvenes, sobre todo, bueno, yo creo que a hombres y mujeres por igual, aunque por motivos distintos. A los hombres para reafirmar el machismo propio de nuestra cultura. Y a la mujer también por aspectos machistas, porque si no tiene pareja es porque no es atractiva. Y si no es atractiva, y si eso está mal, ¿verdad? ¿Cómo que no va a ser atractiva? Entonces no somos una mujer con todas las de ley. Y eso evidentemente por un aspecto ideológico machista propia de nuestra cultura en Latinoamérica. De tal modo que hay muchas presiones hacia la conquista de parejas. Evidentemente, elementos como celibato y virginidad están pasados de moda desde hace muchísimos años. Luego, evidentemente, influencia cultural. Pues sí, ¿qué es lo que le gusta a un adolescente? O en términos físicos, en términos psicológicos, eso va a estar determinado por la cultura. Los cánones y los ideales de belleza están determinados propiamente por el entorno, por medios de comunicación, por influencias globalizadoras en la actualidad. Y eso también determina en gran medida por qué un adolescente escoge a una pareja y no a otra. Satisfacción sexual, pues sí, las hormonas están en una revolución gigantesca y también hay un deseo de saciarse sexualmente, en consecuencia se busca pareja. Oportunidad, en la adolescencia sobre todo. Pues sí, ahora hay una oportunidad, hubo una fiesta,
oscurito, nos tomamos una cerveza, ahorita que está medio bolo, aprovechemos. Entonces, la oportunidad es importante en este periodo. Curiosidad también es un elemento propio de la adolescencia, sobre todo en la adolescencia intermedia, en donde la curiosidad por experimentar roles de adulto, incluyendo el rol erótico, pues se ve acentuado. Y evidentemente motivos inconscientes de diverso tipo, que esto ya va a estar determinado por las características psicológicas de cada adolescente en particular. Ahora bien, dejando la adolescencia, en la adultez temprana o juventud, aquí tenemos elementos que yo considero más relevantes de cara a la elección de la pareja. ¿Por qué? Porque psicológicamente hablando, la adultez temprana o juventud, que es la edad en la que se encuentran la mayoría de los aquí presentes, es decir, entre 20 y 30 años, la necesidad psicológica a satisfacer en ese periodo de vida es la intimidad. La intimidad entendida como un proceso de compartir psicológico, como un proceso de abrirme al otro y ser transparente, de no temer mostrar mi desnudez psicológica. Y evidentemente, para que yo pueda intimar, antes debo aceptar cómo soy y valorarme cómo soy, y debo estar seguro de cómo soy. Si yo no estoy seguro de cómo soy, si no me acepto y si no me valoro, no voy a poder intimar, porque voy a considerar que no tengo nada que ofrecer, o que lo que tengo que dar es muy poco, o que el otro o la otra no me va a valorar. En consecuencia, cuando no se intima, Erickson decía que lo que sucede es un factor de aislamiento. Es decir, el individuo se aísla emocionalmente, se aísla afectivamente. De tal forma que el requisito fundamental para poder intimar y establecer una relación de pareja saludable, fortalecedora, es una identidad bien configurada. De tal forma que la identidad de un sujeto bien configurada pueda interactuar con la identidad del otro sujeto bien configurado. Ok, ¿y qué pasa cuando la identidad no está bien configurada? Bueno, cuando está configurada, hay una intersección en la cual compartimos puntos de vista, acá, en la intersección justamente, pero el individuo A, por llamarlo de algún modo, yo no pierdo elementos de mi identidad, y el otro individuo, la otra persona, tampoco pierde elementos de su identidad. Cuando la identidad no está bien configurada, lo que sucede es una identidad difusa. Y una de las circunstancias que pasan, y esto es muy frecuente, muy frecuente, es que la identidad de una persona absolutiza a la otra. Justamente porque yo tengo una identidad frágil, cuando comienzo a intimar o a relacionarme con la otra persona me absorbe. Y mi identidad se pierde, así como un eclipse de sol o de luna, que tapa por completo la luz del sol o de luna. ¿Ya? Entonces, esto es algo que se observa en la clínica con mucha frecuencia. Luego, en la juventud, en esa etapa, la elección de la pareja va a estar determinada por la urgencia por intimar. Claro, es la etapa del ciclo vital de la cual forma parte, ¿no? En la adultez temprana. Luego, por mitigar la soledad y el aislamiento. En la juventud resulta más difícil estar solo, resulta más difícil estar sin pareja. ¿Por qué? Porque la etapa del ciclo vital justamente se caracteriza por intimar. Luego, en necesidad justamente de intimar, compartir y fusionar el yo. Por eso es que justamente, sobre todo en la segunda parte de la adultez intermedia, es decir, entre 25 y 30 años, es que mucha gente dice, sí, es que ya le veo que ya quiere sentar cabeza, ya lo veo que ya está cansado o cansada de andar bloqueando, y sí, así como más serio. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de fusionar el yo, y para fusionar el yo hay que hacerlo con la totalidad, con la personalidad entera, con las tres esferas. No solo en el ámbito biológico sexual, ni solo en el ámbito lúdico, ni solo en el ámbito relacional.
debe ser completo. Entonces surge esta necesidad de compartir y fusionar el yo con otra persona. Evidentemente, la satisfacción sexual, que siempre está presente como criterio de elección de pareja, y también presión social. Sobre todo en la segunda parte de la adultez temprana, que es de 25 a 30 años, como dije antes, en donde, aunque eso está cambiando un poco, creo, en los últimos años, pero siempre está aquello de, mira, ya vas a llegar a los 30 y yo no miro claro, te miro que andas con uno, con otro, definite, ¿qué vas a hacer? Ya, vos sos mujer, en el caso de la mujer, ¿no? Si querés tener hijos, ya muy bien, eso es complicado. En el caso del hombre, vos no pensás sentar cabeza, te va a dar el tiempo. Entonces, hay una presión social hacia la elección de la pareja. Finalmente, en la adultez intermedia, aquí el proceso es totalmente distinto. Ya después de los 30 años, la característica psicológica fundamental de la adultez intermedia es la generatividad, ¿ya?, frente al estancamiento. La generatividad en términos de producir, de gestar, de crear. Por eso es que se dice que los 40 años es la edad de los políticos. Porque en general la adultez intermedia se caracteriza por producir, por dar, por trabajar, por crear, por escribir, por hacer cosas, por elaborar. La gente dice, bueno, ya hice mi vida, hice mi casa. Es la edad de mayor producción laboral, científica, académica, profesional. Y si la persona no genera, no produce nada, pues se estanca, siente que no avanza. También esta generatividad se expresa a través de los hijos. Muchas personas consideran que su forma de generar, de producir, de crear algo es a través de los hijos, y es perfectamente válido. Entonces, en la adultez intermedia, la elección de la pareja va a estar determinado en principio por convicción o madurez. ¿Por qué? Porque se espera ser un adulto intermedio sea maduro, aunque eso también es discutible. Ya desde hace varios años atrás se habla del constructo adultecentes, que son esas personas que psicológicamente son adolescentes aunque tengan edades ya de casi de ancianos. Entonces, pues, necesidad de generar, evidentemente, en la adultez intermedia se elige pareja porque yo quiero tener hijos. Y entonces, como yo quiero tener hijos, pues hay que ver por qué. Desesperación en algunos casos. En algunos casos, pues que ya tengo 42 años, ya tengo 38 y yo me siento que sí, ya no voy a hacer nada de no de pareja. Por fortaleza del yo, ciertamente, porque a veces algunas personas se sienten ya con una identidad bien configurada, ya se sienten estables en términos económicos, en términos laborales, ya no se sienten con tantas dudas con respecto a qué quieren en la vida. Y dicen, bueno, es decir, ya tienen un yo fortalecido y dicen, hoy es el momento en el cual ya puedo empezar, ya puedo buscar a alguien formal con quien tener una familia. Y por acontecimiento vital normativo. ¿Por qué? Los acontecimientos vitales en psicología del desarrollo se dividen en términos generales en acontecimientos vitales normativos y no normativos. Los acontecimientos vitales normativos son los que establece la sociedad. Y uno de ellos, de esos acontecimientos vitales normativos, es el matrimonio. Evidentemente eso está cambiando también con los años, está cambiando con la visión posmoderna, pero todavía hay personas que creen y consideran que si no se casan, no han cumplido su gran meta en la vida. En consecuencia, se sienten desesperadas y por un acontecimiento vital normativo, es decir, de vivir esa experiencia, se encaminan en la elección. Entonces, estos son algunos aportes desde la psicología del desarrollo. Cambiamos de enfoque. Dejamos la psicología del desarrollo y ahora nos vamos al enfoque sistémico. El enfoque sistémico en psicología procede de la teoría general de sistemas de Bertalanffy desde la década de los 50 del siglo pasado. Y José Antonio Ríos González, en general, para explicar este proceso de elección y configuración de la pareja, habla de tres grandes etapas o momentos. Bueno, he de decir que la elección de la pareja desde la perspectiva sistémica familiar
se considera como la primera etapa del ciclo vital de la familia. Es decir, el primer paso para construir una familia es lo que se conoce como la elección o la forja de la pareja. Establecen todos los teóricos sistémicos que nos hablan sobre el ciclo vital de la familia. Desde el punto de vista del ciclo vital de la pareja, también la elección de la pareja es el primer estadio, la primera fase. ¿Por qué? Eso es interesante. Las parejas humanas también pasan etapas y eso se estudia muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Una de las tipologías que a mí me parecen más adaptables al entorno y a los tiempos actuales es la de Díaz Borja, por ejemplo. Él tiene una tipología de etapas de la vida en pareja que es sumamente interesante. Bueno, eso lo vemos en la maestría en psicoterapia de parejas. Bueno, dicho lo anterior, entonces, desde la perspectiva sistémica, se habla de tres grandes momentos: de un momento de sistema familiar de origen, un momento de sistema familiar creado y un momento de sistema familiar querido o deseado. Todo procede de la familia de origen. Por un lado, la familia de origen del marido, del hombre, y el sistema familiar de origen de la esposa. Es decir, en un primer momento hay dos sistemas familiares de origen. Yo siempre le digo a la gente cuando me pregunta a veces, es que yo no sabía que este era un gran desordenado, que este todo le vale, le deja todo aventado, me chupo, no sé qué, tal. Y les digo, miren, para saber estas cosas, visite la casa de la persona, vea cómo interactúa con su familia y en base a eso puede hacer hipótesis de cómo se va a comportar. Aunque esto creo que puede ir por dos vías. Por un lado, se tiende a reproducir el esquema, o por aversión a la familia de origen se tiende a hacer todo lo contrario. Y suele funcionar así de extremo. Así de extremo. Es muy extraño que ocurran matices. Los matices ya tendrían que ver más con un elemento de racionalidad y de madurez. Pero en cuanto a forma de acción inconsciente, se tiende a actuar ya en base a la familia de origen. Bueno, evidentemente se supone que se llega a un consenso, ¿verdad? Y es así como de un sistema familiar de origen, del cual provenimos, después creamos nuestro propio sistema familiar. Y ya este sistema familiar está determinado por los tres subsistemas que nos habla el enfoque sistémico: el subsistema conyugal, que corresponde a la pareja, el subsistema parental, es decir, la relación entre padre e hijos, y el subsistema fraternal, que es la interacción y relación entre los hijos como hermanos. Y luego viene el sistema familiar querido deseado. Ojo, esto en realidad cronológicamente es el paso del 1 al 2, pero el 3 es a nivel psicológico y a nivel relacional. ¿Por qué? Porque en principio las personas, cuando construimos familia, tenemos una idea muy concreta, se esperaría al menos, de cómo queremos que sea esta familia. Tenemos una idea de cómo quiero que sea mi relación de pareja. Entonces, es un sistema familiar querido. Yo deseo que mi relación sea cercana, muy estrecha. Yo deseo que me hables 10 veces al día. Yo deseo que te acordes siempre de nuestro aniversario, de las fechas importantes. Yo deseo que los fines de semana salgamos siempre, no estemos ahí en la casa, solo viendo tele, solo viendo películas, solo viendo fútbol. Yo deseo que, es decir, hay ideas de cómo crear un sistema familiar. El problema es cuando el sistema familiar creado no corresponde al querido. ¿Por qué? Porque yo en la realidad tengo a una pareja que es ensimismada, pasa clavada solo en la computadora, pasa clavada solo en el trabajo, y yo no esperaba tener una familia de solo trabajo, de solo verme en las noches, ¿sí? 2 horas diarias. Y para esto ni medio verme, solo luego cuando come ya empieza a roncar, ¿verdad? Entonces, ahí hay problemas. No hay congruencia entre el sistema familiar
Y estos problemas se dan tanto por las aspiraciones conyugales, es decir, lo que yo espero de mi pareja, por las aspiraciones parentales, que esto suele generar mucho conflicto en la familia y en las parejas. Es decir, es que yo quiero que mi hijo o mi hija vaya al mismo colegio donde yo estudié, que sea católica, apostólica, romana y judía, casi todo lo demás. Y a lo mejor el otro miembro de la pareja no quiere ese tipo de educación para su hijo o para su hija. Entonces suelen haber con eso. Y también por el mantenimiento de mitos, ritos y estilos valorados como aspiraciones procedentes del sistema familiar de origen. Y esto es muy importante, porque esto es inconsciente típicamente. Esto es típicamente inconsciente. Si en el sistema familiar de origen el hombre, por ejemplo, se acostumbró porque así se crió, de que el hombre es el centro de todo y que las hermanas le servían y todas las mujeres eran las choleras de la casa y todos los varones sentados, mira este guaple, tal cosa, mira la comida, mira esto no me gusta, mira alcanzame tal cosa. Si ya se acostumbró a eso, viene de un sistema familiar de origen, lo más probable es que ese hombre, el sistema familiar querido, en lo que a relación conyugal sea igual. Y eso va a ser inconsciente. Y habrá un choque cuando el otro miembro de la pareja no comparte esta visión. Pero claro, cuando alguien se enamora, cuando alguien dice, sí, voy a hacer familia, sí, me quiero casar con vos, no se suele pensar en ese tipo de cosas. Se suele pensar en que sí, qué bonito sos, qué bonita sos, que bien me siento con vos, o tenés visto, mirá, yo me voy a ir bien. Pero a la hora de la interacción, nada que ver. ¿Ya? Y es porque hay incongruencia entre los sistemas familiares de origen y los sistemas familiares queridos o deseados. Entonces, este es un aporte del enfoque sistémico que me parece muy interesante de... Ahora veamos aportes desde el análisis transaccional, que el análisis transaccional es un enfoque creado por el canadiense Eric Berne desde la década de los 50. Y Eric Berne fue inicialmente psicoanalista, pero él en algún momento dijo, no, el psicoanálisis no me gusta, y prácticamente creó su propio modelo de comprensión del fenómeno humano. Y Eric Berne define al análisis transaccional en principio como una teoría de la personalidad y de la acción social, y además un método clínico de psicoterapia. De hecho, creo que el análisis transaccional es más conocido como modelo de tratamiento psicológico, más que un modelo de personalidad, basado en el análisis de todas las sanciones posibles entre dos o más personas, sobre la base de estados del yo específicamente definidos. Es decir, el constructo central y de importancia del análisis transaccional es los estados del yo. Y ese es el gran aporte de Eric Berne desde el análisis transaccional. ¿Qué son estos? Son sistemas coherentes de pensamiento y sentimiento manifestados por los patrones de conducta correspondientes. En otras palabras, son sistemas de personalidad que operan en situaciones concretas al momento de interactuar entre las personas. Y estos son lo que se conoce como yo niño, yo adulto y yo padre. Todas las personas, dice Eric Berne, y yo creo que es así, todas las personas tenemos en nuestro interior, en nuestro aparato psíquico, un yo niño, un yo adulto y un yo padre. El yo niño es ese modo de pensar, sentir y actuar similar a como lo hacía en la infancia. Todos, en determinado momento de nuestra vida, nos buscan comportarnos como niños y sentirnos que nos cuiden, que nos protegen, que nos apapachen, que nos mimen, que nos consientan. Casi que nos arrullen, que nos canten canciones de cuna o así. Yo adulto, actúa en base a las capacidades que he ido desarrollando a lo largo de la vida, con racionalidad y madurez. Yo adulto es más cognitivo, es poco emotivo, poco afectivo. Lo que le interesa es decir, no, esto es lo que hay que hacer y en esta circunstancia vamos a hacer esto. Quisiera hacer tal cosa, pero conviene mejor que me quede estudiando para el parcial, aunque tenga que ir a la fiesta, pero no sé. Entonces, ese sería un yo adulto. Yo padre o yo progenitor es una actitud caracterizada por la protección y directividad propio del rol del progenitor. Y este
esta interiorización del rol, mejor dicho, es producto de una versión interiorizada de una figura relevante en su infancia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la forma en la cual una persona aprende a ser padre o madre está determinada por lo que ha introyectado desde su infancia sobre lo que es padre y sobre lo que es madre. Ya sea por identificación o por reacción, o por reactividad, ¿verdad? Por identificación en la medida en que yo digo, sí, yo quiero ser justamente como mi padre o como mi madre. Es que como mi padre no hay uno, es que como mi madre, así como hacía las empanadas mi madre, no va a haber otra. O a veces por reactividad, porque es que no, yo no quiero, yo no voy a ser un papá como mi papá, porque mi tata era un gran gordo, era todo le valía, llegaba solo a pelear, llegaba amargado, entonces yo no quiero ser como él. Bueno, lo relevante acá es tomar en cuenta que este yo, este estado de progenitor, está determinado por estos aspectos propios de los periodos tempranos. Veamos algunos datos naturales fundamentales de esta teoría del análisis transaccional. Primero, los seres humanos como animales seguimos una evolución natural que va del estado de niño al de adulto y luego al de progenitor. Esto desde una perspectiva, si se quiere, darwiniana. ¿Cuál? Segundo, realizada la evolución natural, los comportamientos relativos a dichos estados son intercambiables entre sí. Y esto es señal y criterio de salud mental en función de la situación ambiental. Habrá situaciones de cotidianidad, de experiencias relacionales en las cuales lo más sano es que opere el yo niño. Habrá situaciones en las cuales lo más sano es que se evidencie el yo adulto, y habrá otras situaciones en las cuales lo más sano será que opere el yo progenitor. De este modo, en términos generales, existen tres comportamientos fundamentales. El niño pide, pues sí, el niño. El adulto coge, toma, agarra, y el progenitor da. Interesante, ¿no? En consecuencia, existen tres modalidades de relación social. Para el niño, dependencia. Pues como yo tengo un yo de niño que necesito que me proteja y me cuide, genero dependencia. Para el adulto, paridad. Yo busco una relación simétrica, equitativa. No quiero andar cuidando ni jalando a nadie, ni que me anden jalando. Yo voy a mi ritmo y vos tenés que ir a la par mía, curar. ¿Ya? Yo adulto. Para el progenitor, superioridad. Es que, pues si yo veo que vos, si no te voy jalando, caminando. Entonces, son modalidades de relación social. Asimismo, existen tres modos de relacionarse con el afecto. El niño tiene siempre necesidad de que alguien le mime y le cuide. ¿Qué pasa cuando en una relación de pareja una persona funciona principalmente por un yo niño? Va a actuar de este modo. Siempre, siempre, siempre va a estar demandando cuidado, cariño y protección. Y eso no es sano. ¿Qué es lo insano? El siempre. A veces sí, obvio, pero siempre el adulto se mima y se cuida solo. ¿Y qué pasa si una persona concreta solo funciona por el yo adulto? No va a querer que lo cuide, ni va a cuidar al otro. Va a vivir a su aire. Yo por acá, vos por allá. Y eso tampoco favorece el vínculo. Habrá momentos en los cuales hay que ser independiente y autónomo, pero habrá momentos en los cuales no. Y el progenitor es el único capaz de cuidar y mimar a los demás. Pero también a veces es necesario que éste permita que lo quiera, permita que lo ayude. Y si funciona solo el yo progenitor o el yo padre, pues también se hace muy difícil la relación. Bueno, cada uno de nosotros lleva dentro de sí estas tres personalidades distintas, porque las ha vivido en su entorno desde la infancia y por lo tanto las ha registrado en su memoria. Estos estados del yo naturales se activan de forma espontánea, simplemente en presencia de las condiciones ambientales adecuadas. Es decir, cuando operan estos estados del yo, no es que nosotros estamos pensando así, hoy voy a actuar como yo niño, ahorita.
sí, no, con fulano de tal no voy a actuar como yo progenitor, no, eso es algo inconsciente. Y son las situaciones ambientales, las experiencias concretas, las que van determinando o incitándonos a que se evidencie un yo en vez de otro. Entonces, a modo de resumen, tenemos un esquema de los modelos de comportamiento natural desde la perspectiva darwiniana que adopta el análisis transaccional y el siguiente. El niño, evidentemente, en un estado subjetivo se caracteriza por miedo, necesidad de protección y dependencia. Es decir, que lo que le sucede es que hay falta de autosuficiencia. Por eso es niño. El adulto, independencia, competición, prevaricación, muy arrojado, muy lanzado, y es autosuficiente. El progenitor, desde un estado subjetivo, más busca la seguridad en sí mismo y atención a los hijos o a los demás. Es decir, se caracteriza por una entrega. Ahora bien, veamos esto ya a la pareja, porque aquí estamos hablando de cada individuo aislado, pero veamos ahora ya en la relación de pareja, cómo funcionan estos yo. Bueno, primero se habla de la psicopatología de los estados del yo. ¿Por qué? Porque el estado del yo normal es que opere el yo niño, el yo adulto y el yo progenitor en función de las circunstancias. Eso ya lo vemos. Pero cuando es patológico este estado, cuando, bueno, hay dos vías, ¿sí? Ya, primero, principal función externa, estas son las del normal, estructuración de las tres personalidades naturales, tal cual, es decir, que cada personalidad esté estructurada. Eso es importante porque en algunos individuos parece que nunca se forma el yo adulto, y eso es patológico. O en otros, menos el progenitor, menos que va a ser entregado, menos que va a dar. Entonces, si toda su vida tiene 40 años y nunca desarrolló el yo adulto, sí, no se han dado esta estructuración. Segundo, capacidad de pasar de una personalidad a otra según la situación ambiental, lo que hablábamos antes. Cuando falta, dice Jacob, y esto es importante, una sola de las dos condiciones, una sola de estas, es decir, que no se ha estructurado algún estado del yo o que no se puede intercambiar, hablamos en concreto de una neurosis. Y este es de los fenómenos que se encuentran con más frecuencia en la clínica. Y este es el motivo de una enorme satisfacción que se experimenta en las relaciones de pareja en la actualidad. Desde esa teoría se puede explicar muy bien. Y existen dos tipos fundamentales de neurosis. Por un lado, la incapacidad de activar una personalidad específica. Hay momentos en los cuales es necesario, es sano que se active una personalidad del niño. Hay momentos en los que sí. Hay momentos en los que se necesita que se active una personalidad o estado de vida adulto. Y hay momentos en los cuales hay que proteger y cuidar a otros. Pero ¿qué pasa si no puedo activar un estado concreto? Allá hay neurosis. Y esto se puede deber a los motivos principales. A que la estructura de esa personalidad no se consolidó, no se configuró. ¿Por qué? Bueno, por experiencias traumáticas, por carencias afectivas o por excesos afectivos, porque los puntos de fijación se dan por ambas vías, o por la incapacidad de activar una personalidad específica, es decir, sí formó los tres estados del yo, pero no los puede activar. ¿Por qué? Por A, B, C de motivo. Pueden ser circunstancias internas que lo tengan bloqueado en un momento concreto. Puede ser porque en la pareja percibe cosas que no le motiva o no siente la confianza suficiente para, por lo que sea, pero no es capaz de activar esa personalidad específica, aunque sí esté estructurada. Y el otro tipo de neurosis es la compulsión por activar siempre una personalidad específica. Es decir, a pesar de que construyó los tres tipos de personalidades, el individuo generalmente opera solo con uno. Y este operar es compulsivo. Y el operar compulsivo quiere decir que no se controla. Eso es interesante. ¿Por qué alguien puede no controlarse en su estado de niño? Llora, el capricho, hace berrinche. Eso así pasa. Y a pesar, muchas personas
en la clínica se ve con frecuencia, hay pacientes que dicen, es que yo quiero ser distinto, yo quiero ser distinta, pero es que no puedo. O sea, no puedo, empiezo a llorar y no puedo. Es que me enoja, me da cólera, yo sé que no debo enojar, yo sé que no debo ser celoso, yo sé que no debo ser insegura, pero... Entonces, esto puede deberse a una fallida estructuración de las otras personalidades, es decir, como solo se configura una personalidad, solo es activa. O la automatización de la activación de una personalidad específica a consecuencia de la repetición de circunstancias ambientales concretas. Esto es importante. ¿Por qué? Que una personalidad, que un estado del yo sea el predominante, depende en gran medida de las circunstancias que le han presionado a que ese estado del yo se configure. De tal forma que ambientes infantiles, familiares infantiles y ambientes relacionales infantiles van a hacer que el estado del yo predominante sea un yo niño. Ambientes de adultez, de racionalidad, pues sí, van a promover el otro estilo. Y ambientes de generatividad, pues sí, van a favorecer el yo progenitor. Entonces, eso es importante considerar. Bueno, veamos ahora las combinaciones ya para el tipo de pareja. Y este cuadro me parece muy interesante. Al multiplicar los dos miembros de la pareja por los tipos posibles de neuróticos, dan como resultado 6 tipos de pareja, que son las combinaciones. La pareja niño-niño, niño-adulto, niño-progenitor, adulto-adulto, adulto-progenitor y progenitor-progenitor. De entrada, he de decirles de que todas estas 6 combinaciones son patológicas, son insanas. La única combinación sana no está ahí. Pues sí, porque este tipo de pareja neurótica no es sana. La única combinación sana es pareja. ¿Saben cómo sería la sana? Que no hice una gráfica de eso. Es pareja, niño, adulto, progenitor, guión, niño, adulto, progenitor. Es decir, pareja 3 estados más pareja 3 estados. Aquí no tenemos más. Pareja niño-niño. Estas son las parejas que peor lo llevan. Toda la literatura lo dice. Porque predominan las actitudes infantiles. Y ustedes saben que 2 niños no pueden estar juntos mucho tiempo. Porque hacen terremotos, hacen berrinches, hacen destrozos. O sea, tener una pareja niño-niño generalmente no duran mucho. Y cuando duran es porque tienen una tendencia neurótica, una fijación, pero sí, muchísimo. Y eso ya es complicado de modificar, pero bueno. Luego, la pareja niño-adulto, dominancia asimétrica. ¿Por qué? El que domina es el adulto. Y hay asimetría en ese adulto. Es decir, yo mando aquí y vos tenés que hacer esto porque... Y como el otro tiene un yo niño, un yo frágil, ¿sabes? Cualquiera puede decir, pero esto es chivo, porque a este le gusta que lo mande y el otro le gusta mandar. Pero el problema está cuando el adulto se cansa de estar mandando, o el otro se cansa de que lo manda. Suele satisfacer las necesidades de paridad o de equilibrio en parejas en otra persona. Y eso implica también infidelidades, entre otras cosas. Pareja niño-progenitor, aquí es una protección decadente. ¿Por qué decadente? Porque no va para ningún lado. O sea, yo siempre apapachándote, porque a mí me gusta, yo soy el significado, la significada, ¿verdad? Eso es lo que algunos autores llaman ahora como mamás de teta grande, ¿verdad? Ya que están criando al otro. Y el niño, pues sí, feliz, ¿verdad? Porque lo están protegiendo, me están animando, yo no hago nada, no me preocupo por nada, porque todo me resuelve, todo me hace. Mirá, vinieron los recibos de no sé qué, está bueno. Mirá, ya hice tal cosa, ya pagué la casa, ya no sé qué. Mirá, ya le hablé a tu papá para el premio del domingo, ya está todo eso. Pues feliz, no hace nada. Luego, la pareja adulto-adulto. Si predomina ese tipo de pareja, esta es una pareja de destrucción masiva. Pues si tenemos 2 egos fortalecidos que predominan la racionalidad, entonces aquí lo que cuesta es ponerse de acuerdo. Pues
yo pienso esto, esto hay que hacer otra cosa. No, pues yo creo que tal y tal. No, pero ¿cómo es esto? Si yo te dije tal cosa, sí, pero vos la vez pasada me dices no sé qué. Entonces vamos a ver, pensar con la cabeza fría. No, pero es que yo estoy pensando con la cabeza fría. Vos sos el que te tenés que ubicar. Y ya. Destrucción masiva. Luego, pareja adulto progenitor. Aquí es un egoísmo asimétrico. ¿Saben por qué? Porque el egoísta es el adulto. Se aprovecha del progenitor. Y como el otro le gusta dar, el otro le gusta apapachar y todo lo demás, generalmente obtiene beneficios y satisfacción de eso. Y pareja progenitor, que es una apatía aislada. ¿Por qué? Porque cada quien, como no satisface su necesidad de protección en el otro, porque ambos buscan la protección hacia los demás, lo que hacen es aislarse. Y son las parejas más diplomáticas. ¿Ya? Parejas que pueden pasar años juntos, pero no satisfacen su estado emocional con la pareja. Se llevan bien, son muy corteses, pero cuidan a otros, por otro lado. ¿Ya? Son parejas centrífugas, no centrífugas. Entonces, este es, digamos, el principal aporte desde la teoría de análisis relacional. Vamos ahora a la teoría del apego. Esta es otra de las teorías más interesantes para explicar la elección de la pareja. Esta teoría fue propuesta en sus orígenes por John Bowlby, que era un psicoanalista en el 73, y luego fue ampliada por Mary Ainsworth en 1983. Y el apego lo vamos a definir como un vínculo que se crea entre dos individuos. Y, algo importante, este vínculo designa la primera relación. Es decir, el primer vínculo que tenemos es el determinante, en principio, y lo determinante no quiere decir que no pueda cambiar, sino que determina en gran medida. En principio determina los vínculos futuros, caracterizados por interdependencia, sentimientos mutuos intensos y fuertes vínculos emocionales. Generalmente, el primer tipo de vínculo es con la madre. En otras palabras, el primer apego que se genera de un niño, de una niña, de un bebé, es hacia la madre, el primer apego. Luego hacia el padre, hacia los hermanos, o a lo que podríamos denominar al grupo primario o a la familia. Existen diferentes formas de establecer el apego que se han estudiado desde hace muchos años, las cuales se han denominado estilos de apego, es decir, formas concretas de vincular. Estos estilos se consideran como la expresión de modelos operativos internos, es decir, hay una forma psíquica, hay una especie de chip, por llamarlo de algún modo, ya está en el aparato psíquico que nos hace vincularnos de una forma y no de otra. Es decir, las personas funcionamos en términos de vínculo en base a ese chip que tenemos. Ese chip que tenemos se debe a las primeras relaciones de vínculo. Estos contienen el modelo de uno mismo en términos de autoestima, de uno mismo, de cómo me valoro, y el modelo de los demás en términos de confianza. ¿Por qué? Porque el apego se caracteriza por una relación de confianza, o debiera caracterizarse por una relación de confianza. La combinación de ambos elementos, es decir, del modelo de sí mismo, de la autoestima y el modelo de los demás, explicaría los distintos estilos de apego. Y aquí tenemos un cuadro que lo ha elaborado Javier Gómez Sapien, que es catedrático en la Universidad del País Vasco, y él hizo su tesis doctoral y todos sus estudios sobre el apego y la relación de pareja, esto es de paso. Y él establece este modelo de vinculación afectiva y estilos de funcionamiento. Aquí tenemos el apego a la base, ¿ya? Y se da la interacción entre los sistemas de conducta de cada individuo. De este apego se genera el modelo interno, que es lo que estamos hablando, que es esa especie de chip que todos tenemos. Este modelo interno tiene una vertiente que es de sí mismo, que me permite valorarme de determinada forma en mayor o menor grado, y también tiene una vertiente de los demás, que se establece a partir de la confianza. Este modelo interno, que es la combinación de ambas esferas, sí mismo con los demás, da lugar a un estilo de apego. Y en términos generales, hablamos de un estilo de apego seguro, que es el más sano, un estilo de apego ansioso ambivalente, un estilo de apego evitativo
y un estilo de apego desorganizado, en términos generales. Ya vamos a ver más en detalle eso. Otro modelo que explica la forma de vincularnos y de establecer el apego es este modelo de Bartholomew. En este modelo, aquí también incluye el modelo de sí mismo y el modelo del otro. ¿Por qué? Porque en el apego siempre están presentes estos aspectos. Para que yo me pueda vincular a otra persona, debo tener una idea de mí mismo y un nivel de valoración concreto de mí mismo. Puede ser una valoración positiva o negativa, pero debo tener. Y por otro lado, debo tener un nivel de valoración de otra persona, del otro, de los demás. Y lo que determina esta interacción, el apego, es por un lado la dependencia y por otro lado la evitación. Si una persona tiene un alto nivel de dependencia y un alto nivel de evitación, ese va a tener un apego, un estilo de apego miedoso. ¿Por qué? Porque depende mucho, pero además evita, es desconfiado. Entonces le va a tener miedo. Si por el contrario, este nivel de dependencia es bajo, que es lo que se considera positiva, porque un nivel de apego no se debe depender mucho. La dependencia debe ser en función de la etapa del ciclo vital, en función de la madurez, en función de cosas. Este va a ser un apego seguro y no hay evitación. Es decir, hablamos de bienestar, conectividad y autonomía. Bueno, cuando lo que prevalece es la dependencia alta es preocupado. Y cuando lo que prevalece es la evitación es ausente. Es una persona que parece, como la dependencia baja, dice, no, yo no necesito de nadie. Es una persona que niega, aunque esto dicen todos los autores, lo dice Bartholomew y otros, Mari Marrone también, que es un mecanismo defensivo. Entonces es otra forma de explicarlo. Ahora bien, ¿cómo relacionamos esto con la infancia y la adultez? Porque ya dijimos que el apego, ese chip, ese esquema, se establece en función de las primeras experiencias de vida. En la infancia tenemos una relación asimétrica. La figura del cuidador que envuelve al bebé. Y el cuidador le da seguridad al bebé, es el refugio para el bebé, le da los cuidados al bebé, al niño. En consecuencia, el bebé se apega al cuidador. Pues sí, me está cuidando, me está dando todo, no me voy a pegar. ¿Ya? Ok, eso es en la infancia. En la infancia es normal que la relación sea asimétrica, pero en la adultez, la pareja en concreto es una cosa. Aquí la relación debiera ser simétrica para que sea sana. La figura de apego de un sujeto, de un miembro de la pareja, y la figura de apego del otro miembro de la pareja. Base de seguridad, ambos. Puerto de refugio, ambos. Vos sos mi apoyo y yo soy tu apoyo para ambos. Sistema de cuidados, yo te cuido, tú me cuidas. Sistema de apego, yo me siento vinculado a ti y tú te sientes vinculado a mí. Sistema sexual, tú me procuras el placer, yo te doy el placer. Y sistema de exploración de capacidades afectivas, de capacidades cognitivas y de interacción en general. Ok, esto es así como debiera ser, pero no siempre es así, y ya vamos a ir viendo eso. En términos generales, desde el punto de vista del sistema de pareja con la vinculación, se dice que la pareja es un sistema organizado para la satisfacción de necesidades básicas. Esta primera necesidad básica es la necesidad de pertenencia, de la que antes se hablaba. La pareja responde a la satisfacción de estas necesidades en función de estabilidad y apoyo emocional. Y en la pareja, con el elemento erótico y las vivencias de placer. Por consiguiente, cada miembro de la pareja debe ser capaz de poder mantener dos posiciones distintas, esto es importantísimo, y poseer la flexibilidad psicológica suficiente para poder saltar de una posición a otra. De tal modo que lo que tenemos acá, al igual que desde la teoría del análisis transaccional, es que la salud en la relación de la pareja está en la flexibilidad. Como antes hablábamos desde el análisis transaccional, que es patológico, es neurótico, que solo predomina un estado del yo, aquí podríamos decir que lo patológico es que solo haya un posicionamiento en el apego. Debe existir flexibilidad. Y estas posiciones son posición de soporte,
o posición de dependencia. Es decir, en algún momento hay que ser el sostén del otro en el vínculo, y en otros momentos, cuando yo esté mal, porque lo más sano es que no siempre voy a estar bien, en algún momento yo voy a necesitar que el otro sea el sostén cuando yo flaqueo, y poder intercambiar, saltar, justamente como dice Gómez Cepillín, de una posición a la otra. Eso es criterio de salud. Y aquí lo tenemos. Justamente la persona A, la persona B, dentro del sistema de pareja, la persona Q puede oscilar, puede variar de una posición a otra sin ningún problema en su marco interno. La otra persona también. De tal forma que cuando la persona B está en posición de soporte, favorece, protege al otro para que esté en la posición de dependencia y viceversa. Eso serían posiciones de apego sanos, con flexibilidad. Ahora bien, esto no siempre es así. Y tenemos también estilos de pareja que varían en función de este estilo de apego. Y tenemos apego seguro de pareja. Este es el vínculo más sano que existe y el ideal es este. ¿Por qué? Porque no hay una dependencia patológica extrema, como vimos antes en el cuadro, y hay un nivel de aceptación y de confianza también importante, formada por dos personas seguras. Hay una gran flexibilidad y la capacidad empática de ambos les permite sintonizar en cualquiera de las posiciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dicho sea de paso, una persona, fíjense, una persona segura, con un estilo de apego seguro, piensen lo que les voy a decir. Una persona con un estilo de apego seguro difícilmente va a establecer una relación de pareja sólida y confortable con una persona que no tenga un apego seguro. Si un individuo tiene un apego seguro y está con alguien que no tiene un apego seguro, es por algún motivo concreto, pero no en realidad porque quiera tener una relación plena con esa persona. Va a ser o por intereses económicos o de conveniencia, pues sí, está amargada, pero tentativa o lo que sea, o pero me conviene estar con él o con ella, o porque me gusta mucho, me procura placer en la erótica sexual y bueno, disfruto esto, pero todo lo demás ya terminamos, ya lo veo. ¿Por qué? Porque si la persona, el individuo tiene un apego seguro, ¿cómo se va a sentir bien interactuando con alguien que no lo tiene? Se va a desesperar, se va a matar. Y esto suele pasar en la relación de pareja. Hay gente que dice, yo lo escucho con frecuencia, tanto en hombres como en mujeres. La mayoría de mis pacientes son adultos tempranos intermedios. Y la mayoría me dice, es que hoy es difícil hallar a alguien que valga la pena. Es que no hay hombres, me dicen mujeres. Y los hombres me dicen, tengo pacientes hombres ya 40 y algo. Dicen que las mujeres no sé lo que quieren. Es que, vamos a ver, un hombre valioso y una mujer valiosa, si de verdad lo es, no va a estar solo, de entrada. Es así. No va a estar sola porque por eso es valioso, por eso es maduro, por eso es seguro. O sea, a todo el mundo le atrae. En consecuencia no va a estar disponible. Y menos en la adultez intermedia o tardía, menos. Y justamente porque son personas que tienen un yo seguro, que han generado un apego seguro, rápidamente van a vincularse sin tanto rollo. La difusión de identidad de la adolescencia la van a superar con facilidad. De tal forma que cuando tengan, lo más probable, en términos generales, es que alrededor de los 25 años, las personas con apego seguro estén solidificando una relación. Entre 25 y 30. Si por algún motivo ha pasado la edad o tienen apego seguro y no tienen una relación sólida, es porque han tenido una mala experiencia. Porque han tenido una relación de 5 o 6 años y a los 25 cortaron. Por A, B, C motivo, por problemas propio de la etapa, porque se fue del país, porque se murió la pareja en algunos casos, porque a veces la otra pareja
no va a estar disponible, no va a estar en el mercado de las relaciones. Allí, aquí estoy, miren, yo soy bien valioso o yo soy bien valiosa, y miren, qué bueno es mi perfil psicológico. No, esa persona ya va a estar con él. Es así. Y por eso también algunas personas no entienden por qué las dejan, por qué las abandonan. Es que no entiendo, mire, yo le doy cosas, es que yo era con él, si usted viera, ¿qué hombre no quisiera tener una mujer así? O en el caso de los hombres, es que yo no le faltaba en nada, no le hacía falta nada. Yo estaba pendiente de ella, yo le compraba cosas, le daba regalos, le invitaba a salir, le dejaba de ay, no sé qué quiere esta mujer, ¿qué quiere? Me dejaba estilo de apego. Sí. Bueno, apego inseguro de pareja se caracteriza por la falta de flexibilidad, ojo, son inseguros, mutualidad y flexibilidad, además de un marcado grado de simetría y rigidez en relación entre cada uno de sus miembros. Generalmente, uno es el soporte y el otro de dependencia, y eso es. Pareja evitativa se caracteriza por un tipo de relación un poco cálida y distante, pero no son inseguros. Entonces, los dos por miedo no se van a abrir mucho, porque es que si yo le doy mucho, después se va a aprovechar. Va a saber qué va a pensar, imagínense los dos así. Entonces eso, ¿verdad? Muestra una gran dificultad para reconocer y aceptar su necesidad de dependencia. Algunos narcisistas son así, dicho sea de paso. Pero bueno, el narcisismo vamos a hablar de él después. Pareja preocupada. Los miembros de la pareja muestran tendencia a percibir una sensación de privación de afecto, junto con la condición de que el otro nunca sacia sus necesidades. Es decir, este es el tipo de pareja que nunca están conformes con lo que le da el otro. Nunca es suficiente. Nunca. Siempre están queriendo más. Como el niño ambivalente, pues sí, procede del apego ambivalente. El adulto preocupado busca y demanda contacto emocional en la relación de pareja, pero está siempre insatisfecho y enojado. Entonces, esta es la dinámica. Siempre demandando, y solo quiero que estés conmigo. ¿Y por qué no me hablaste? ¿Y por qué te le quedaste con ese chero? ¿Y ese chero? ¿Qué onda, amigo? Claro, nunca es suficiente. Pareja evitativa preocupada. Ese es el perfil que más acude a la consulta en terapia de pareja. Que dicho sea de paso, en El Salvador hay gente que quisiera hacer terapia de pareja que abandona a la gente. Sí, es así. Desde que yo regresé de España en 2006, solamente he tenido una pareja que han terminado los dos en terapia. De ahí comienza la pareja, pero después de 3 sesiones solo llega él o ella, típicamente ella. Y él no tiene tiempo, con mucho trabajo, no sé qué. Pero claro, cuando ya ve la cosa seria, mejor. Y entonces esta terapia de pareja termina en terapia individual. No es terapia de pareja, solo está uno. No es terapia de pareja. Entonces, bueno, pero este es el que más acude a consulta. ¿Por qué? Por ser altamente conflictivo. El miembro preocupado de la pareja se caracteriza por expresar la mayor parte del descontento. Es ambivalente, está preocupado. Y el evitativo piensa que el problema solo está en el descontento del otro. Se clava. El preocupado se siente crónicamente necesitado y emocionalmente abandonado. Se siente solo. Mientras que el evitativo muestra desdén hacia las expresiones de necesidad de dependencia por parte del otro. Viven en un conflicto permanente. Uno pidiendo siempre que lo quieren y al otro valiendo. Eso es lo más seguro. ¿Sí o no? Finalmente, y este es el último enfoque que vemos, que solo son 4 diapositivas. Estamos sobre tiempo también. Breves aportes desde el psicoanálisis. Bien. Y he querido hablar del psicoanálisis porque el psicoanálisis siempre está vigente. Hay gente que cree o que piensa que el psicoanálisis no existe en la actualidad, que es cosa del pasado, del siglo XIX, con Freud. Eso es total, completa y absolutamente falso. Bueno, de hecho, ciertamente el psicoanálisis no existe, pero en Centroamérica. De hecho, he de decirles que en El Salvador no hay ni un tan solo psicoanalista. No sé si en Centroamérica, no lo sé. ¿Por qué? Porque para ser psicoanalista se necesita, además de ser psicólogo o psiquiatra, por lo menos 7 u 8 años más en un instituto especializado en psicoanálisis. En consecuencia, eso solo sucede en el primer mundo. Léase, Estados Unidos. Además, el psicoanálisis como enfoque, como práctica y como
oferta de intervención clínica solo se da en contextos de alto nivel económico, porque está pagando un psicoanalista 20 años, 3 veces, 4 veces a la semana. Pero eso existe hasta el día de hoy. De hecho, los actores de las actrices de Hollywood, grandes políticos, van a sus psicoanalistas en Estados Unidos y no. Claro, nosotros no. Y además es un modelo muy complejo y de verdad existen, hay sociedades de psicoanalistas a nivel mundial. Hoy, ya hace ya varios años, Otto Kemper lidera los movimientos psicoanalíticos a nivel mundial, sobre todo de la Escuela de Relaciones Orientales. Entonces, una breve aproximación del psicoanálisis para ver qué nos puede aportar. Quizás el que más ha contribuido a la relación de pareja, a la elección de pareja desde el psicoanálisis es Henry Dix, quien ha trabajado en la unidad matrimonial de la Clínica Stanford de Londres de 1967 y es el psicoanalista que más ha estudiado el fenómeno de atracción en las parejas. Este señor describe 3 niveles fundamentales o subsistemas que están relacionados internamente entre sí: el subsistema de normas y valores que viene dado por la sociedad, principalmente de la monogamia como un factor de cohesión, el subsistema de valores personales del yo central del sujeto, y que pues sí, cada miembro de la pareja tiene un yo central y este valor personal todavía está en nivel consciente. Y por último, el subsistema de fuerzas inconscientes que pueden ser de tipo positivo o negativo y están en cada uno de los volúmenes. La mezcla de la interacción de estos, más o menos inconsciente, de la relación de objetar en el tercer subsistema será quien decidirá la calidad de la relación. Pues sí, al ser psicoanalista, desde el psicoanálisis se considera que el proceso de atracción de parejas y de elección de parejas está determinado fundamentalmente por el subsistema de fuerzas inconscientes. Recordémonos que Freud decía que el consciente es de naturaleza excepcional, es decir, que normalmente vivimos inconscientemente. Y yo creo que es así. Pues sí, normalmente estamos pensando cosas que no decidimos, no decimos sí. A las 10 empiezo a pensar en la comida de mañana. Sí, a las 10 empiezo a pensar en lo que voy a hacer de la noche. Si no, es un inconsciente. Estamos respirando, no nos damos cuenta. Estamos pensando que mala onda que no pudo venir mi novio, voy a hacer esta charla. ¿Ya? Eso no decidimos lo que estamos pensando. Es inconsciente. Vamos en el bus, vamos manejando, vamos pensando, nos perdemos. Es más, estamos hablando con alguien y mira, que no me estás poniendo atención. Sí, nos vamos. Se nos van las piscuchas cada rato. ¿Cuántas veces se nos van las piscuchas? En el día, en la semana. Vivimos más en el inconsciente, yo creo que es así. Bueno, brevemente, Freud trató esta cuestión de los mecanismos inconscientes de la elección de pareja en 3 trabajos. Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre, sobre la más generalizada de la relación de vida amorosa y el tabú de la vida. Estos 3 trabajos, que son de la segunda década del siglo XX, los publicó el nombre de Contribuciones de la Psicología del Amor en 1918. Y a la base de su tratamiento estaba el origen edípico en los procesos de elección. En otras palabras, lo que Freud sostenía básicamente es que elegimos a nuestra pareja desde el punto de vista inconsciente en base al sistema de identificación, desidentificación con nuestras figuras parentales. Eso en términos globales. Y no voy a meter aquí más complejo de Edipo porque no salimos en algunos niveles. Bueno, además, Freud también en una introducción al narcisismo habla de 2 tipos de elección del objeto humano, y esto me parece muy interesante, conforme al tipo de apoyo y conforme al tipo narcisista. Elegimos el objeto humano en base a eso. Conforme al tipo de apoyo son las personas que se encargan de proporcionar la comida, el cuidado y la protección, las que se convierten en un modelo para que en la vida adulta de la pareja se reproduzca el modelo marcado en la infancia. Es decir, nos sentimos atraídos a aquel que nos apoya, que nos cuida, que nos protege. Inconscientemente buscamos a un padre o a una madre. Ese es un tipo. Buscamos en mi pareja
a un padre o a una madre, en términos teóricos. El otro tipo, conforme al tipo narcisista, la persona ama en el otro lo que ella misma es, fue y desea ser. Es decir, esto es interesante. Yo elijo a este o a esta persona porque yo quiero ser así. Y como yo no puedo ser así, vinculado a ti, alcanzo a mí. Ese es el tipo narcisista. Es decir, yo me aprovecho de tus recursos y vinculado a ti, yo también dispongo de esos recursos. Es narcisista, es egoísta, es centrado en sí mismo. Y esto es totalmente inconsciente. Se elegirá entonces una pareja por la que uno se siente más deseado, como buen narcisista. Muchas personas, este es el tipo narcisista que Freud, pues sí, lo planteó en esta obra. Las personas narcisistas suelen elegir a las parejas que les satisfagan sus necesidades. Puede que no sea la pareja que racionalmente, fíjense, o siguiendo los términos psicoanalíticos, desde el principio de la realidad, no les conviene más, pero si el acto, si la alaba, si lo alaba, si lo ensalza, si le sirve, si le admira, si le rinde pleitesía, si le idolatra, feliz el narcisista. Aunque siempre va a aspirar a un yo fortalecido, por otro lado. Pero va a estar con esa persona. ¿Por qué? Porque se siente amado y deseado por esa persona. Esta persona me cuida, esta persona me desea, yo estoy con vos. Psicopatología de la pareja desde esta perspectiva. Henry Dix incorporó el término pulsión, que procede de poludere, que significa juego entre dos. Este constructo de pulsión es aquel acuerdo inconsciente que determina una relación complementaria, en la que cada uno desarrolla parte de uno mismo que el otro necesita y renuncia a partes que proyecta sobre el cónyuge. Es decir, cuando hablamos de pulsión, hablamos de un juego entre dos, en el sentido de que yo necesito esto de vos, me lo das, pero yo te doy esa parte, así como un cambalache. Pues, yo traje la gaseosa, ¿verdad? ¿Y vos qué trajiste? Traje la cambalache. ¿Vos? Intercambiamos ahí lo que necesitamos, ¿ya? En principio, este intercambio o este desarrollo de parte de uno mismo que el otro necesita, en principio no es patológico. En todas las parejas se dan tipos de vinculación y estilos de vinculación, donde predominan rasgos característicos. Pero aquí volvemos a lo mismo. Cuando la pulsión se vuelve rígida, entonces aparece la patología. Carlos Pérez Castro, utilizando su nomenclatura diferencial, habla de estilos de vinculación cuando la colusión, ese juego es sano, y trastorno de pareja cuando la colusión es patológica. Y define como tres tipos de vinculación: estilo basado en la admiración. Estilo basado en la admiración. Para ambos miembros de la pareja es necesario que exista nivel de admiración para elegirse mantener su vida. Constantemente se están chuleando y eso es importantísimo. Estilo basado en la atención. Ya ambos miembros de la pareja necesitan tener mucha información y muy pormenorizada, es decir, que me esté informando de todo, que se ve que esté atento conmigo y muy pendiente. Y estilo basado en la dependencia, en donde predomina el cuidado y la protección. Para que estos estilos puedan considerarse como saludables, deben tomarse en cuenta dos indicadores importantes: la movilidad de los aspectos progresivos y regresivos y la calidad de las membranas intradiálicas y externas. Brevemente voy a explicar esto porque esto es más complejo. ¿Qué es la movilidad de los aspectos progresivos y regresivos? En términos generales, en una relación interpersonal operan fenómenos inconscientes que nos hacen actuar como en el pasado o nos hacen avanzar a etapas de mayor adultez o madurez. Esta movilidad de progresión y regresión es en aras de la satisfacción de deseos, y lo normal es que haya movilidades. En determinados momentos voy a buscar satisfacer mis deseos como niño, o de etapas orales, anales o muy tempranas de la vida, y en otros momentos de un modo distinto.
Pero debe haber movilidad en el intercambio, en el juego, porque es movilidad en la evolución. Si no hay movilidad en eso, difícil. Y claridad de la membrana entre DDG y exterior. Porque la membrana, en términos psicoanalíticos, es lo que diferencia lo interno de lo externo. Es lo que separa. En términos psicosomáticos, psicosomatológicos, en concreto, se diría que la piel es el órgano de membrana por excelencia, porque separa el cuerpo de los demás. Por eso es que cuando una persona, en términos estrictamente de psicosomática, psicoanalítica, repito, estrictamente de psicosomática, psicoanalítica, cuando una persona enferma de la piel es porque tiene problemas de contacto. En un sentido único, por exceso o por déficit. Hay problemas en la membrana, entre la separación de lo extradiádico y lo intradiádico. Bueno, la membrana intradiádica delimita el mundo individual de cada miembro de la pareja. Por lo tanto, informa de la intensidad de la relación. Y la extradiádica al resto del mundo. Y esto implica un reconocimiento de la sociedad a nivel institucional. Entonces, cuando hay claridad en estas membranas, en los límites que tengo míos, contigo, en nuestro juego, y asumido por la sociedad, y cuando hay movilidad en los aspectos progresivos de los vecinos, en esa medida hablamos de estilos de vinculación sanos desde la perspectiva psicoanalítica de la evolución. Terminamos ya entonces con 4 conclusiones importantes. Luego de este repaso que hemos hecho a las principales teorías o enfoques psicológicos acerca de la elección de la pareja. La primera conclusión: la elección de la pareja humana implica un proceso cognitivo, emotivo y conductual, es decir, abarca las 3 esferas de la personalidad. En consecuencia, es un fenómeno objeto de estudio de la psicología como ciencia. ¿Por qué he puesto esta conclusión? Porque la psicología como ciencia se encarga de estudiar la relación de la pareja. Hay revistas científicas internacionales que hablan sobre eso. Hay cantidad enorme de literatura sobre eso. Literatura científica. ¿Y a qué me refiero con literatura científica? Que hay un objeto de estudio concreto, hay un método concreto, hay una terminología concreta, hay un marco epistemológico, etc. Ya, hay que conocerlo, y en la medida en que uno lo va conociendo, pues, puede ser más feliz en su vida de pareja. Segundo, la elección de la pareja humana está determinada por factores biológicos, psicológicos y sociales, por motivaciones conscientes, preconscientes e inconscientes, por factores intrínsecos y extrínsecos, así como por un marco histórico y cultural concreto en cada sociedad. Obviamente no hemos hecho repaso de todo eso. Hoy hemos hablado únicamente de factores psicológicos, pero perfectamente podríamos hablar de factores sociales, cómo se da la relación de pareja en función del estrato social, de la clase social, en función de la globalización, por ejemplo, en función de las generaciones. No hemos hablado de la química de la atracción, no hemos hablado de feromonas, para nada. Ese es otro elemento biológico, fisiológico. No hemos hablado tampoco desde el punto de vista cultural. Entonces todo no se puede, pero para entender el fenómeno, evidentemente hay que tener una formación conceptual amplia y tomar en cuenta todos esos referentes de conocimiento de las diferentes ciencias. Tercero, no existe una mejor teoría psicológica para comprender el proceso de elección de parejas. Cada una aporta desde sus fundamentos y limitaciones epistemológicas, metodológicas y culturales. Yo, como buen integrador, que soy psicoterapia, yo siempre digo lo mismo: es que no hay un enfoque mejor. Cuando yo leo psicoanálisis y cuando aplico enfoque psicodinámico, yo digo que maravilla. Cuando leo cognitivo, es una maravilla. Cuando leo humanista, todo es una maravilla. O sea, es que si no fuera una maravilla, no hubiera desaparecido, como desapareció el estructuralismo y el funcionalismo en la psicología. Pero si existen, ¿por qué algo aporta? Y los aportes de un enfoque son las limitaciones de otro. Es así. Es así. Entonces, no hay nada mejor. Y cuarto, el sentido del modelo explicativo está en función de su congruencia con la realidad y de su aplicabilidad para favorecer el bienestar de la pareja humana. ¿Qué quiere decir esto? Que en psicología estudiamos estos fenómenos para contribuir al cambio de las personas. Uno de los principios de la psicología como ciencia es la aplicabilidad. No tiene sentido estudiar algo que no sirva para nada, que no tenga una utilidad social. ¿Ya? Estas teorías
se han creado y explican situaciones de pareja, de relación, y las estudiamos para justamente favorecer el bienestar de la pareja. Finalmente, dejo este aforismo que es de Pablo Milanés, de la canción El Gloria y Pasión con esta, que me parece una forma interesante, muy poética de cómo hablar de la relación de pareja. No es perfecto, más se acerca a lo que yo simplemente soy. Muchas gracias. Vamos a dejar un espacio para las preguntas, solo que como equipo de investigación, lastimosamente pues no estamos siendo financiados por nadie, es el equipo de investigación quien está proveyendo los fondos para realizar dicho evento científico. Por lo tanto, estamos en la rifa de una tablet también, si ustedes no quieren colaborar, $1, una Galaxy Tab 4, una Samsung, la color blanco, está bastante bonita, y las listas están en la parte de afuera por si ustedes no quieren colaborar para esta investigación. Entonces, preguntas con respecto a comentarios, con respecto a la temática, pueden levantar su mano y ahí va a llegar. Bueno, mi pregunta o comentario es que lo que me queda ya un poco claro después de esto es que formar pareja no es y no es natural, ¿verdad? Sino que realmente pasa por un proceso de formación, de que uno no está consciente. A mí hasta que ahorita me ha caído el 20, pero es interesante como todo ese proceso también donde uno va creciendo en la pareja, porque también cuando la pareja uno encuentra una pareja que lo ayuda a crecer, como una pareja que sexualmente, y quería tener una pregunta también, que ahorita se me va, pero esa reflexión que quería Sí, la verdad es que cuando dice que es natural y no es natural, me imagino que hace referencia a que hay una serie de factores psicológicos que también influyen, ¿verdad? Y que en principio pues sí son factores de aprendizaje, y en ese sentido sí no son naturales. Ahora bien, lo que sí es natural es la necesidad del vínculo, eso está claro. La necesidad de pertenencia, la necesidad de generar apego, eso es totalmente natural. De hecho, el ser humano es de los seres, de las especies más válidas que existen, desde que nacen, si no tienen apego. Hay estudios que se han hecho con bebés en los cuales se les ha derivado en algún momento, ¿no? Dicho sea de paso, estudios que no se hacen desde hace mucho. De hecho, la ética en la investigación en psicología se empoderó desde los años 30, por ahí del siglo pasado. Acuérdense que en el caso Álvaro, por ejemplo, se condicionó negativamente a un niño, ¿no? Y eso fue genético. Pero bueno, se han hecho estudios y se ha descubierto que sin caricias, sin manifestaciones de afecto que se le da a los niños, pues un niño puede incluso hambre. Entonces, es natural la necesidad del niño. Lo que no es natural es cómo lo establece. ¿Cómo lo establece? ¿En base a qué parámetros? ¿Con qué urgencia? ¿Y en qué momento? Sobre todo, eso ya está determinado por una serie de condicionantes culturales, sociales y de la propia historia individual de las personas. Preguntaría por relación a que cuando una pareja uno termina, va a buscar otra pareja porque según uno el problema es la pareja, pero realmente el problema es así. Sí, pues la responsabilidad
independientemente del tipo de pareja que sea, de cualquier teoría, siempre para que una pareja funcione o no funcione, siempre la responsabilidad de ambos es siempre. Podemos decir, es que un miembro era inmaduro, pero otro no era inmaduro, sí, pero el maduro tiene la culpa también de promover o de reforzar la inmadurez al otro. Entonces, siempre es una relación de dos, en todos los sentidos. De tal forma que la responsabilidad es compartida al mínimo. Eso se conoce como nutrición relacional. Y eso es fundamental que sea equitativa. Entonces, es posible. Buenos días. Gracias, doctor. Muy interesante todo lo que hablaste. Definitivamente, el proceso de pareja es un proceso interminable, ¿verdad? A lo largo de la relación. Usted nos hablaba acerca de que deben de haber personalidades de niño, padre y progenitor. Entonces, mi pregunta es, sí, adulto. Entonces mi pregunta es, a veces quizás para, en caso particular, para quizás evitar algún problema o evitar alguna confrontación, uno dice, no sé por qué, es cierto, yo tengo la culpa, no sé, y ya no sigue más. Como que es más autorreferente, se responsabiliza más usted. Correcto, aunque uno diga, no es así, pero tenés razón. Entonces, ¿qué tan sano es tener como esa, no sé, como un modo de defensa o un mecanismo de defensa, no lo sé? Sí, vamos a ver, aquí depende de varias cosas. En principio, el decir no es así o el pensar no es así, pero lo voy a hacer así, sano no es. En principio. ¿Por qué? Porque es una incongruencia personal. Ya. Está como que recién me digan, mira, querés ver de cargar, si querés, es una inconsistencia. Ya. Y yo puedo saber que es sano, que quede bien, todo demás, sí, pero no me gusta. Entonces, ahora bien, habrá que tomar en cuenta, además de ese factor de congruencia o incongruencia personal, la situación de contexto. Porque en qué circunstancia o en qué situación es que yo voy a tomar fresco de cara, por ejemplo, a pesar de que me gusta. Habrá que tomar en cuenta eso. Habrá que tomar en cuenta las características de la otra persona. Desde dónde viene la postura de la otra persona, del otro miembro de la pareja, en cuanto a tal o cual cosa. ¿Por qué es que él o ella, para el caso, ve las cosas siempre de esta manera? Tengo que entender eso. A lo mejor comprendiendo un poco eso y flexibilizando un poco ese aspecto, pues sí, eso hace que la relación sea más llevable, que sea funcional. Entonces, habrá que analizar la situación en concreto, ¿ya? Para poder tomar una postura más precisa. Sin embargo, insisto, en términos generales, ciertamente no es más. Jaime siempre se aprovecha. Hay que tomar en cuenta. Hemos estado, bueno, lo que se tocó el día de hoy fue más que todo las relaciones monogámicas, una pareja tal. Pero ¿qué sucede? ¿Cuáles son los factores implicados de aquellas parejas que tienen esposo, esposa y tienen un amante y no quieren dejar ni a uno ni a otro? Porque yo he visto múltiples situaciones en que la persona le eran infiel pero no quiere dejar a su familia. ¿Qué es lo que pasa en cuestiones de apego, de sistémico? ¿Qué es lo que sucede? Sí, ese es otro ámbito de la relación de pareja muy, muy interesante y cada vez de mayor interés para la psicología como ciencia.
y no solo ese de las relaciones poligámicas, o lo que hoy se conoce como polifidelidad o poliamor, sino también las relaciones homosexuales, ya que cada vez se está estudiando muchísimo, pero muchísimo más, y ya hay un cuerpo epistemológico teórico muy interesante, digamos. Pues en realidad algunas de estas teorías y algunos de estos planteamientos aplican también a ese tipo de relaciones, algunas. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene un estilo de apego concreto, ya sea que se fusione con 2, con 3 o con 10. Cada persona tiene un estilo de apego, eso es una realidad. Por otro lado, cada persona tiene su estado de religión. Cada persona prefiere utilizar más una posición de soporte, por ejemplo, o de cuidado. Ahora bien, donde va a estar la variante es en la forma de interactuar. De todos modos, aquí hay elementos importantes de matizar y de similar. ¿Qué vamos a entender por pareja? Aquí hemos planteado la pareja moderna, aquella que está por consentimiento mutuo y por afecto, pero no necesariamente implica un vínculo erótico o físico sexual. Hay personas que tienen más parejas, entre comillas, que tienen 3 o 4 parejas, o 2 parejas, pero desde el punto de vista sexual, por afectiva, solo una de esas. En consecuencia, el afecto en realidad solo está para mi pareja, para la otra persona no. Habrá otros casos que no. Entonces, ahí en realidad creo que la psicología se nutre mucho de otras disciplinas para entender estos fenómenos, en concreto de evolución. ¿Por qué? Porque se sabe, y eso en psicología se acepta, de que la monogamia no es natural. De hecho, el 90%, 99% de las especies son poligámicas y solamente son polígamas y solamente son monógamas aquellas que necesitan el cuidado de la cría para la supervivencia. ¿No? Entonces es la cultura que nos ha educado y socializado para la elección de mujeres. Ahora bien, no quiere decir que la relación monógama sea mala, bueno, eso es un imperativo moral que eso trasciende la psicología. En cualquier caso, lo que sí es importante, creo que cada persona y cada pareja tenga establecidos los parámetros con los cuales quiere que funcione su relación. Porque justamente son los miembros de la pareja los que determinan esa relación. Yo, en cuanto a cuando explicaba los esquemas de las relaciones personales que deberíamos de glosar, no era que deberíamos de compartir algunas características, pero sin perder nuestra identidad. Cuando se daba el esquema como el de eclipse, bueno, o sea, de sol o de luna, ¿qué tipo de apego se manifiesta ahí? Interesante, porque lo que está sugiriendo es que traslapen 2 teorías. En realidad puede ser cualquier tipo. Es decir, una persona evitativa puede absorber a una insegura, o una persona insegura puede absorber a una evitativa. ¿Ya? El punto está en qué medida la predominancia de su estilo de apego, de su estado de apego, o de su condición psicológica en general, casi absolutiza o la supera, y en qué medida la impone a los demás. Hay personas que dicen, es que yo tenía la esperanza de que conmigo este se iba a componer, o que conmigo esta iba a tener ya más confianza, o que de conmigo ya no iba a ser inseguro, ni miedoso, ni miedosa, pero no fue así. Y las personas lo dicen, no se pudo, nunca la vio. Entonces esta persona incluso a otro. Entonces el otro que sí lo dice. De hecho es lo más sano de cara a la nutrición relacional. ¿Por qué es lo más sano? Y esto es bien interesante porque hay personas que dicen, pero es que, pues sí, personas con problemas siempre existen, personas con traumas hay un montón, entonces él o ella tiene sus traumas, pasa a deprimido, bipolar, y no sé qué, y yo le ayudo, ¿verdad? Ok, la pregunta es, ¿usted tiene las condiciones psicológicas suficientes como para poder ayudarle y que usted no muere en el intento? ¿O no? Eso
está como cuando alguien se está ahogando en el mar, ¿verdad? Y dice, sí, yo lo quiero ir a salvar, sí, pero ¿se va a ir a ahogar usted también o de verdad lo va a salvar? Si usted puede nadar y sabe medianamente cómo, porque alguien puede nadar bien él solo, pero otra persona. Y además en el agua pesa más. Y si estaba bien comido, pues, entonces, sabe cómo rescatar a alguien, de verdad, llevarlo a buen puerto o no. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, no siempre es sano en realidad andar rescatando a personas. Aquellos individuos que tienen un yo más progenitor son los que andan haciendo eso. Y no siempre es sano, claro, está ahí en Cristo. ¿Otra pregunta? Bueno, creo que ya estamos. Bueno, pues eso ha sido todo. Falta el aplauso y...